Hola, este vídeo se había grabado hace unos meses, pero por distintas circunstancias se fue posponiendo su publicación. Y su publicación se vuelve ahora urgente porque esta bestia, esta persona que parece humana, el doctor Ali Selim del Centro Cultural Islámico de Irlanda, ha exigido en la televisión británica, en la BBC, que se legalice lo que él llama eufemísticamente la circuncisión femenina en Irlanda, alegando que es una práctica cultural, alegando que es una práctica heredada, que es parte de su cultura milenaria y que además hay muchas niñas que son llevadas de Irlanda a otros países para que sean mutiladas horriblemente. Y el señor, por lo tanto, defiende que se debe autorizar que en Irlanda se puedan mutilar a las niñas impunemente. En defensa de las niñas, en defensa de la decencia, en defensa de la inteligencia, en defensa de la razón, en defensa de los principales valores humanos que nos mueven, hay que decir que no. Hola, no sé si alguien se haya dado cuenta de que durante año y medio traje, y en todos los vídeos está, esta pulsera que ahora finalmente me he quitado porque ya empieza a estar demasiado vieja, las hebras de nylon se salen, molestan, pero quería aprovechar la oportunidad para hablar sobre el significado de esta pulsera, porque tiene que ver con una realidad aterradora que enfrentan muchísimas mujeres, muchísimas niñas en el mundo, y que es la mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina es una práctica o una serie de prácticas culturales que se desarrollan en muchos países, en muchas sociedades del mundo, y que implican desde el raspado ligero de los genitales externos como una especie de rito de iniciación, hasta hacerle cortes o directamente extirpar parte o la totalidad de los genitales externos de la mujer, labios mayores, labios menores, el capuchón del clítoris e incluso la extirpación total del clítoris. Es una práctica cultural que, como todas las culturas preilustradas, tiene una relación con la religión, pero no es concreta de una religión en particular. No es islámica, como muchos han afirmado. Sí se practica en muchas sociedades islámicas, pero no en todas. No es parte de la ley islámica y se practica además en otras culturas que no son islámicas, en otras sociedades. Pondría, por ejemplo, el caso de los cristianos coptos en Egipto. Esta práctica cultural afecta a más de 200 millones de mujeres vivas hoy en todo el mundo. De los 7.000 millones de seres humanos que somos, 200 millones de mujeres han sufrido una forma de mutilación genital femenina. En más de 30 países, en África, en Indonesia, en Kurdistán, en Irak, en Irán, y 500.000 de ellas, medio millón de mujeres, en Europa misma. Se calcula que el 98% de las mujeres de Somalia, el 97% de las de Guinea, el 93% de las de Djibouti, el 90% de las de Sierra Leona han sufrido esta mutilación, que se practica generalmente antes de los 5 años de edad. La historia de esta práctica es muy antigua, como de otras prácticas similares como la circuncisión masculina, y se remonta a más de 800 años en la historia, cuando tenemos los primeros referentes en la cultura egipcia y en la cultura griega. Una cuestión importante es que no es una circuncisión, o no en todos los casos se le puede llamar circuncisión. Llamarle circuncisión es de alguna forma quitarle hierro al asunto. Luchar contra esta práctica es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil porque no basta prohibirla. Hay países que ya la han prohibido y sin embargo esto no impide que se siga practicando. Es necesario provocar un cambio social, mostrar lentamente, lo más rápido que se pueda, pero con la lentitud lógica de estos casos, a los pueblos que la practican, que es dañina, que es perjudicial, que no tiene sentido, que no tiene motivo. Más que condenarlos, se trata pues de educarlos. Pero hay un elemento que me alarma especialmente en el caso de la mutilación genital femenina, y es el de algunas organizaciones, algunos grupos, algunas personas que se presumen de izquierda, lo dicen ellos, no lo diría yo, que afirman que luchar en contra de la mutilación genital femenina es ir en contra de las tradiciones, la cultura y los valores propios de las sociedades que la practican.
De hecho, algunos han llegado a decir que oponerse a ello y combatirlo en sociedades como las africanas es una forma de racismo donde se le imponen sus horribles valores de la Ilustración a pueblos que no tienen necesidad de vivir con esos valores. Actualmente, estoy hablando en octubre de 2017, hay un juicio en los Estados Unidos, en Michigan, contra dos médicos que han realizado una serie de mutilaciones genitales en los Estados Unidos. Especialmente están acusados de mutilar a dos niñas de 7 años, y la defensa que está haciendo su abogado es que prohibirles mutilar a niñas, prohibirles cortarle trozos de su cuerpo a niñas inocentes e indefensas, es ir en contra de su libertad religiosa y es ir en contra de su libertad de expresión. Parece tan absolutamente enloquecedor que no sería necesario discutir con ello, pero lo voy a hacer. Los derechos fundamentales son aquellos que impiden que una persona sea dañada injustamente, opresivamente, violentamente por otra. No son valores raciales, no son valores culturales, son valores que hemos descubierto, así como hemos descubierto que la Tierra no es el centro del universo, o que el hombre no fue hecho por los dioses, sino que desciende de un antepasado común con los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los gorilas. Hemos descubierto que aquellas personas a las que maltratábamos son iguales a los maltratadores y que por lo tanto merecen exactamente los mismos derechos a no ser violentados en su cuerpo, en su sexualidad, en su capacidad de cultura, en su salud. No son valores que dependan ni del país donde naciste, ni del lugar donde naciste, ni del color de la piel o el rizo del cabello. Son valores que la humanidad ha descubierto que pueden y deben regir nuestras relaciones. Decir que no se debe combatir la mutilación genital femenina equivale a decir que no debemos tratar de liberar a los esclavos, de los que son objeto de trata hoy en día en el norte de África o en los territorios controlados por el Daesh. Porque es su cultura, porque son sus tradiciones, porque siempre han creído en la esclavitud, siempre han justificado la esclavitud, y que no deberíamos, nadie en el mundo debería ir a decir los esclavos deben ser libres, porque estaría uno yendo en contra de la libertad del esclavo, de ser esclavo, de la libertad del esclavista, de comprar y vender seres humanos y utilizarlos como objetos, y además estaría uno yendo en contra de las tradiciones. Las tradiciones humanas en general son no solo prescindibles, sino repugnantes. Una gran parte de nuestro avance como sociedades, como humanidad, ha sido descubrir que nuestras tradiciones estaban equivocadas, que si considerábamos inferior a la mujer, o si considerábamos que había que tener esclavos, o si pensábamos que la tortura era una buena forma de enterarse de cosas, o que el juicio por ordalía era una forma de alcanzar la justicia en lugar de la investigación de los crímenes y la determinación objetiva de las evidencias que llevan a la conclusión de que alguien es o no responsable de un delito. La creencia de que el sol no iba a salir si no hacíamos sacrificios humanos, o que no vamos a ganar una batalla si no hacemos un sacrificio de un animal, etcétera, etcétera. Miles de tradiciones han demostrado ser una salvajada, y una parte clara del progreso humano ha sido abandonar esas tradiciones, utilizar el conocimiento para crearnos una moral no religiosa que nos dé las claves de tratarnos mejor unos a otros. La tradición no es un valor, ni es un argumento para defender ninguna salvajada, sea la persecución de homosexuales, sea el odio étnico, sea la lucha del nacionalismo de una u otra parte, sea, en este caso, la mutilación genital femenina. Si son tradiciones aborrecibles.
y como tradiciones aborrecibles que deben ser combatidas por toda persona decente, por toda persona de bien, a veces independientemente de sus creencias religiosas o de su ideología política. Esta pulsera, por lo menos eso se me dice, fue hecha por mujeres que se dedicaban a la mutilación genital, a la circuncisión femenina, le llaman ellas, en Tanzania y Kenia, mujeres de la etnia Masái. Y estas pulseras son una forma de que obtengan ingresos, los ingresos que pierden porque ya no van por las comunidades ofreciéndose a mutilar a las niñas recién nacidas, y es una forma también de financiar otras actividades de lucha contra la mutilación genital femenina en Kenia y Tanzania, principalmente la educación, porque la educación es la verdadera vacuna contra la superstición, contra la ignorancia, contra las tradiciones salvajes y contra aquello que llamamos cultura cuando no lo es. Yo no sé realmente si la ONG en cuestión, que es mundocooperante.org, es lo que dice, espero que lo sea. Estas pulseras valen 5 euros, 2 van para las mujeres que las fabrican, para las antiguas circuncidadoras, 2 van para la lucha en contra de la mutilación genital femenina y 1 euro va para los gastos logísticos de transporte, comercialización, etc. Si no es cierto y me entero, me comprometo a ser el primero no solo en denunciarlos, sino en llevarlos ante los tribunales. Pero usted puede hacer algo, y este es uno de los raros casos en que podemos hacer algo muy sencillo. Ir a mundocooperante.org, no me conocen, no los conozco, jamás he hablado con ellos, y pedir 1, 2, 3, para toda la familia, en muchos colores hermosos, pulseras Masái contra la mutilación genital femenina. Raras veces podemos hacer algo contra las cosas más aterradoras que vivimos. Esta es una de ellas. Es una forma que tenemos de luchar contra una tradición aterradora, contra una tradición absolutamente despreciable, y quizás si usted lleva durante 1 año, año y medio, esta pulsera, cada vez que la vea se acuerde de que la superstición, la ignorancia y el miedo matan, mutilan, dañan y van en contra de todo aquello que llamamos precisamente humanidad. ¿No cree usted? Gracias por ver El Rey va desnudo y gracias por tus me gusta, por tus no me gusta, por tus suscripciones. Puedes apoyar los planes del Rey va desnudo en Patreon, haciendo una pequeña aportación yendo a este enlace para que podamos hacer realidad los proyectos que tenemos de una mejor producción, de sacar más capítulos al año, de hacer entrevistas, en fin. Muchas gracias por colaborar con el proyecto del Rey va desnudo.